en asuntos partidistas, Movimiento Ciudadano, entre dimes y diretes, presentó la campaña Con el PRI a la esquina, en donde critican fuertemente, a unos días de la jornada electoral en Coahuila y en el Estado de México, al partido. Ya vio que sobre este tema pues ha habido bronca entre el PRI y Movimiento Ciudadano en los últimos días. ¿Y qué cree? Hoy, desde Jalisco, en donde gobierna Enrique Alfaro, un gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, Pedro Kumamoto, actual regidor de Zapopan, también se suma al tiro. Buenas noches, Pedro. Gracias por tomarnos la comunicación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Juan, qué gusto saludarte. También contento de platicar con todas las personas que te escuchan y te ven, y pues con mucho gusto de platicar sobre lo que pasa aquí en Jalisco. ¿Qué pasa en Jalisco? Un estado gobernado por Movimiento Ciudadano que ahora pues ya vimos que trae ahí un encontronazo con el Revolucionario Institucional, y tú de alguna manera pues te sumas a reclamos a este partido. Bueno, yo quisiera empezar con dos temas particularmente. En primer lugar, tiene que ver con que hemos alzado la voz desde que arrancó este sexenio en que Movimiento Ciudadano lo que dice a nivel nacional no lo hace en donde gobierna, en donde tiene la mayoría en el Congreso local, en donde tiene la mayoría del área metropolitana de Guadalajara, donde tiene el gobierno estatal. Todas estas ideas que defienden derechos humanos, que defienden al medio ambiente, que son progresistas, las cuales, por cierto, son muy importantes, esas ideas no las lleva a cabo en este espacio donde gobierna. A ver, son buena ondita en el discurso, Pedro, sin duda alguna. Los ves ahí como muy buena onda, tirando acá discurso progre, pero ¿qué no han cumplido, que se han prometido allá en Jalisco? Mira, yo lo que te podría decir es que lo que plantean, por ejemplo, una reforma para la seguridad, bueno, la policía está siendo utilizada para poder reprimir a juventudes, a liderazgos estudiantiles, a madres y padres de personas desaparecidas. Esto pasó el 31 de marzo del 2023. También lo que estamos viendo es, hace 2 semanas simplemente, cómo el gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, a activistas que están defendiendo un parque público aquí en San Rafael, lo que hicieron fue, como ganaron un recurso legal para detener una obra que está pensada exclusivamente para poder generar recursos para los amigos de Alfaro, lo que generó es que pusieron vallas afuera de sus casas y utilizando la policía estatal para evitar y para amedrentar a las y los vecinos que viven en este polígono y que han defendido durante muchos años que este parque permanezca pues con ciertos cuidados. Entonces, lo que estamos diciendo es, no se trata exclusivamente de decir unos son buenos, otros son malos. Lo que estamos diciendo es, durante estos 5 años, lo que se dice en la Ciudad de México, lo que plantean en el Senado, no lo cumplen, en donde tienen mayoría legislativa y donde tienen mayoría de gobiernos ejecutivos municipales y locales. Y lo segundo que quería plantear, Juan, sí, que creo que es muy importante, es lo que ya vimos desde hace varios años aquí en Jalisco, que es la alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena. No solamente cuantitativamente en el Congreso local votan 95% de manera igual, sino que también en los temas sustantivos, en los temas más importantes, es donde ves que Morena vota igualito que Movimiento Ciudadano. Para la definición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para una persona incondicional al gobierno de Enrique Alfaro, lo que tiene que ver también con aumentarse los recursos en casi 4 veces Morena y Movimiento Ciudadano, acabando con esta iniciativa que propusimos y logramos pasar en su momento de Sin Voto No Hay Dinero. Y por último, algo que también nos llama la atención es la creación de un SAT de Jalisco. Es decir, la posibilidad de que Jalisco se salga del pacto fiscal. Esto se acaba de aprobar hace 3 semanas y contó con los votos de Morena y Movimiento Ciudadano. Entonces, lo que estamos planteando es, vemos 2 cosas. Primero, la inconsistencia gigantesca de decir que se haga la voluntad mía en los güeyes de mi compadre. Es decir, lo que yo quiero a nivel nacional que se haga, pero cuando eso mismo lo pido a nivel local, eso no sucede. Y lo segundo, una alianza perniciosa, profundamente perniciosa para el Estado de Jalisco, ha sucedido, que es Morena y Movimiento Ciudadano unidos. Y con esta noticia de no participar en el Estado de México, con esta noticia de ir en contra de cualquier otra opción electoral que sea la adversaria de Morena, pues lo que te habla es, para nuestro gusto, es que pues está sucediendo una cercanía, una amistad, una alianza entre estas 2 fuerzas políticas. Entonces, tú señalas claramente, Pedro, que Movimiento Ciudadano no sería un partido que va solo, como ellos señalan, sino que pues está ahí en íntima y estrecha relación con el Partido Morena. Particularmente por lo que hemos visto en Jalisco, que insisto, no es solamente evidencia cuantitativa, sino cualitativa, pero ahora también con este resultado que están planteando en Estado de México, que tiene una relevancia, estos 2 estados,
fundamental para la democracia del país. Creo que son elementos importantes que evidencian, si no es una alianza, por lo menos una enorme torpeza política y finalmente algo que termina beneficiando a Morena en el Estado de México. Y creo que es importante levantar la voz porque por muchos años hemos estado haciendo este señalamiento, hemos estado haciendo estas denuncias, no es algo que empezó hace poco. Sin embargo, el cerco mediático, pues hay que decirlo, la represión y finalmente el control político que tiene el gobierno de Enrique Alfaro aquí en Jalisco evita que muchas veces estas noticias lleguen a otras partes del país. Pero insisto, por eso estamos levantando la voz, porque la represión, porque la falta de respeto a las y a los colegas de la prensa, porque los incendios, porque la utilización de las funciones públicas para hacer negocio, tenemos que denunciarlas y no debemos de permitir que Movimiento Ciudadano siga planteándose como esta fuerza política que lo que dice que apoya a nivel nacional no lo hace a nivel local y no solamente eso, sino que genera negocio de esos espacios de gobierno. Pues estaremos muy pendientes, Pedro, muy interesante lo que tú señalas sobre además una manera en la que el legislativo allá en el estado de Jalisco funciona con acuerdos que nos dices entre Movimiento Ciudadano y Morena. Ahí sí el Ejecutivo me parece que pues no tanto, pero ya estaremos analizándolo en otra ocasión porque se nos acabó el tiempo. Mientras te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Pedro. Un saludo muy caluroso hasta allá, hasta Jalisco. Muchas gracias, Juan. Un saludo a todas las personas que nos ven y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Pedro Kumamoto. Y con esto nos vamos ya a